Oye, Arwen, el otro día estaba pensando en la muerte Mm, y me estaba preguntando, si a ti te dieran el poder de elegir cómo vas a morir, ¿cómo sería? mm, changos. Yo creo que tranquilamente, mm, pasándola bien, es decir, haciendo lo que me gusta tal vez, y un poco mayor, al menos esas tres cosas. Y si se puede en un lugar que me gusta, o sea, más bien cuatro. ¿Y Ok. tú? Así de pone yo, así de 10. Yo creo que, bueno, en mi caso estaba pensando en simplemente haciendo algo que me gusta, ¿no? Casi, casi como el diario de un borracho, con una caguama a un lado, en mi cama y bien a gusto. Ay. Ah, ok. Entonces, ¿tú crees que podemos elegir cómo morir? Muy buena pregunta. ¿Realmente podemos tener esa capacidad de elección? ¿Podemos? Pues, ¿qué te parece si hoy el capítulo de hoy platicamos un poquito más de eso y de pues, todas las cosas que rodean el tema del suicidio? ¿Y a ti? ¿Qué te detiene? Esto es Filosofar. filosofar. ¿Qué onda, güey? Hola. ¿Tú crees que sí se puede elegir la forma o vaya, elegir morirse? Cómo elegir morirnos? Podemos elegir morir. Creo que sí, obviamente con el riesgo de, o sea, con todos los riesgos de una muerte, o sea, más bien con los riesgos de morir, que están ahí latentes, que a lo mejor no dependen tanto de nosotros, y un porcentaje de esa parte o algunas posibilidades que se restan de eso, creo que tal vez sí podemos elegir. Eh, no sé, quizá porque, o sea, ya aventándome esta frase, ¿no? Pero quizá porque o sea, la muerte llega de improviso, ¿no? Entonces, ¿Crees? creo que de algún modo bueno, quitarse la vida, eso a veces un poco sería como, bueno, dependiendo obviamente de circunstancias y demás, sería como ganarle a la muerte, ¿no? ¿No crees? Un poco. Híjole, aquí hay dos cosas que tú planteas. Una es que la muerte llega de imprevisto. Yo creo que no. Yo creo que realmente sí podemos y cada uno toma la decisión de cómo morir. Es decir, eh, si fumo, posiblemente me pueda dar una enfermedad que termine en la muerte. Si tomo demasiado, si descuido mi alimentación, bla, bla, bla. O sea, todas esas decisiones recaen en la forma en la que vas a morir. Y eso es algo que me dijo en algún momento mi papá. O sea, es que yo me cuido porque quiero morir bien, Mm, ¿sabes? Es muy chistoso porque de alguna manera el cuidarse de forma social está visto o encaminado a tener una mejor calidad de vida. Pero en el caso, por ejemplo, de esta frase que te digo que me dijo mi papá, fue porque quiero morir bien. Es decir, no quiero morir enfermo, no quiero morir con bla, 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 o con ciertas cosas. ¿Y en qué momento te haces consciente de tu muerte? Porque a lo mejor no decidimos vivir porque llegamos al mundo y nadie nos preguntó si queríamos, ¿no? sí, exacto. Bueno, depende de Nacimos. la cultura y depende de la religión, en algunos casos sí, ¿no? Este, pero no naces consciente. ¿Hasta en qué punto o hasta qué edad te haces consciente de que de que eres finito, pues? Mm, no sé, o sea, creo que sí, tal vez en la edad adulta, aunque también creo que depende de muchas variables, ¿no? O sea, porque quizá en el caso de
las personas que sean religiosas, la muerte, como muchos temas complejos y profundos, están asociados a su Dios. Ujú. Entonces, las respuestas derivan de su Dios, ¿no? De toda la de grandes libros, ¿no? Libros sagrados o conocimientos sagrados que se transmiten entre ellos. Y por eso es que eso llega a responder a veces, bueno, no sé, digo, no me consta en todos los casos, puede llegar a responder algunas preguntas que tengan. Entonces, eh, como por ese lado, digamos que está medio resuelto el tema, entonces a lo mejor por eso se enfocan en otras cosas, pero para quienes no tenemos todas las preguntas resueltas, creo que a lo mejor se complica un poco más, ¿no? O sea, todo este planteamiento de pues, cómo elegir, si elegimos realmente cómo morir, ¿no? Coincido contigo, o sea, al final sí, o sea, sí tenemos cierto control, ¿no? Como te digo, repito, la religión o algunos otros temas también complicados te ofrecen cierta certeza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, haces planteamientos o construyes todo tu pensamiento. Y te decía lo de la muerte, lo de que la muerte llegue de imprevisto, quizá a lo mejor no en todos los casos, ¿no? Como bien dices, puedes, no sé, quizá por algún vicio, alguna... Pensaba yo en ejemplos, ¿no? De estos temas, de esos situaciones puntuales en las que tú eliges cómo morir. Por decirte algo, ya sabes, clásico, eh, alguien que conduce moto, ¿no? En Red Bull o algo así. Alguien que se avienta este, de este clásico imagen como para venderte una cámara de estos de acción, Ujú. una GoPro. Clásico vato que está en un helicóptero en unas montañas ahí de los Alpes suizos y se avienta y empieza a esquiar, ¿no? Pero es que O se sea, ve esa persona, paracaídas. ajá, súper extremo, es la persona más extrema del mundo. Esa persona desayuna Red Bull, así. Pero es su decisión, porque ellos Ujú. deciden hacerlo. Entonces, creo que también tienes que estar consciente y cada una de las decisiones, o sea, si nos vamos o nos basamos desde la premisa de que para morir nacimos, porque es Exacto. el final de todo, o sea, es el eso, eso es una realidad y es una verdad. ¿Por qué? Porque ahí está, porque lo hemos visto, a lo mejor no experimentado, porque si no ya no estaríamos aquí, No, pero sí, es una verdad, es una realidad, no sí es hemos llegado algo a experimentar la muerte así. por segundos, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? Los de la muerte chiquita. Ajá. Hmm. Bueno, pero eso es una, Pero son hipótesis, porque sí, realmente, hasta un eufemismo, ¿no? Pero sí, tienes razón, no lo experimentamos tal cual, salvo, no sé, un caso extremo que alguien haya estado en coma o algo así por el estilo. pero aún así no está muerto. No, O sea, ¿qué es también, morirse? Es dejar de existir, dejar de tener conciencia y que tu cuerpo regrese al chomps. ujú, O que te quemen y te hagas carboncitos, cenicitas y por ahí andes. Pero ya no eres consciente de ser, ajá, o al menos eso es lo que hay o eso es lo que teoría, ¿no? pensamos. Ajá, es lo que creemos, porque no sabemos a ciencia cierta hasta que no nos pase. Y cuando nos pase, pues, va a ser como complicado regresar. Bueno, prometo que si se puede, Arwen, luego te dejaron las patas y te explico cómo estuvo el Y asunto. ya hacemos un video, al que le pase, ya el otro le cuenta. Va. Va. Pero, o sea, por ejemplo, ahí siento que en este caso particular, nada más para cerrar ese punto de estas sensaciones extremas que, aparte, también es un tema que podemos pues, platicar más a fondo, de sentirte más vivo que tú mismo, o más vivo que otros, o más vivo que ayer. Justo se relaciona con estos deportes extremos, que también hay una construcción ahí un poco exagerada, ¿no? Para venderte ropa deportiva y Red Bull y demás. Pero bueno, no le quito la importancia que obviamente tiene, ni el valor que tiene. Pero nada más para cerrar ese punto de este cliché, ¿no? Del vato que esquía en los Alpes y a toda velocidad, ¿no? Ya sabes, ahí, va bajando ahí unas montañas tremendas. Pero creo que ahí se forma como, creo yo que una especie de paradoja, ¿no? O sea, porque la vida cotidiana te aburre, entonces buscas
formas más extremas de sentirte vivo, que también tienes cierta conciencia de que esas formas podrían llevar a un riesgo de que mueras, ¿no? Y entonces a veces hay gente, por eso digo paradoja, porque hay gente que si te das cuenta, no sé, de alguna forma quitarse la vida es de alguna forma, obviamente vamos a llegar ahí, ¿no? Que puede tener muchos entendimientos, pero yo creo que uno de ellos es tener el control. Por eso digo que cuando la muerte llega de forma inesperada, pierdes el control porque te gana, te lleva, ¿no? O sea, te estoy hablando de un accidente, de una explosión, de algo así muy inesperado, ¿no? Entonces llega la muerte y te lleva. Y no lo planeabas, por más que tú dijeras, no, sí hago ejercicio. Aún así, voy a ser un poquito terca porque quiero ver hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos explorar esto. Okay. En el momento en el que tú te paras de la cama, muy bien, como bien lo dices, ¿no? Puedes salir de tu habitación, hay agua en el piso, te resbalas, te pegas en la cabeza y Namaste. pero tú tuviste que tomar la decisión de pararte de tu cama. Entonces, todas las decisiones que tú tomas en el día a día, en tu vida, tienen un riesgo. Vas caminando en la calle, te atraviesas la calle y llega un carro y, o sea, cualquier cosa que tú puedas tomar la decisión de hacer, te expone a, porque para eso estamos aquí, ¿no? Vuelvo a la misma, para morir nacimos. Nacimos. Y ahorita, por ejemplo, lo que mencionas de los deportes extremos y todo este rollo, creo que también la muerte es un motor Es un motor. a hacer las cosas. Es muy Porque correcto. precisamente lo que decías, ¿no? Te sientes más vivo. Sí, porque estás al punto de llegar, o puede ser como, se exponencian las cosas, ¿no? En deportes extremos. Las posibilidades de que puedas llegar a morir en ese momento, que era lo que decía Aristóteles, ¿no? El último día de tu vida es el único día en el que vas a saber si fuiste feliz o no. Entonces, como que todo este rollo psicológico y el recordar todo lo que has vivido, y a lo mejor son segundos o instantes en los que te avientas del paracaídas, y dices, madre, ¿no? Aquí ya valí queso. Y ya de repente es, no, qué rico. Como que esa adrenalina, como que toda la cosa química que pasa en nuestra cabeza, pero es precisamente por el motor que es la muerte. Creo que la muerte también es un gran motor para hacer las cosas o no. Que es como decían los antiguos yaquis, cada vez que vayas a tomar una decisión, porque ellos creían que los yaquis, para empezar, para quien no los conozca, eran unas personitas del norte de México, que se les decía brujos, nahuales y cosas así. Pero realmente eran unos filósofos increíbles mexicanos, creo yo, porque tenían un modo de vivir muy interesante y una forma de ver las cosas muy interesante. Ellos creían que lo único que te pertenecía en este mundo o en esta vida eran tus actos y tu muerte, y que tú decidías las dos, cómo actuar durante tu vida y cómo morir, que era lo único que te pertenecía, o sea, absolutamente nada más, que tu celular, que no sé qué, que eso se va a quedar aquí. O sea, cuando tú cambies te vayas al cielo, cambies de dimensión o como tú lo Cuando quieras toques ver. las llaves, ¿no? Cuando hagas el checkout. Todo eso se va a quedar aquí. Entonces, lo único que te pertenece son tus actos y tu muerte. Entonces, ellos decían precisamente esto, cada uno de tus actos, y que cuando fueras a hacer algo, te preguntaras si estás dispuesto a morir por ello. Y la Eso respuesta está muy, muy profundo. está increíble, o sea, a mí me encantó. Si la Recordaste respuesta, una frase. si la respuesta es no, no lo hagas. Si la respuesta es sí, hazlo. Porque a fin de cuentas, si tu respuesta fue sí y sucede, vas a estar bien con ello. Eso era lo que decían los antiguos yaquis. Pero volvemos a la misma, depende de muchas culturas, de religiones, de creencias y bla, bla, bla.
Porque si le preguntas esto a lo mejor a un católico, te va a decir que Dios te dio la vida y solamente Dios te la puede quitar. Ujú. Y si le preguntas a tu mamá, ella te va a decir, yo te di la vida y solamente yo te la puedo quitar. Entonces, sí me Cuando te agrada. ven, cuando te ven bien pedo, dicen, ay, para eso te di la vida, hijo. Entonces, creo que sí, es un motor muy, muy grande el saber que somos finitos. La muerte es un motor. Sí. No, bueno, no sé qué opinas tú. Sí, la muerte es un motor, definitivamente. Siento que estaba haciendo una asociación, pero bueno, ahorita lo menciono porque creo que dijiste unas cosas súper, súper potentes. Y nada más como para cerrar un poco, o más bien complementar un poco lo que decías, me acordé de una frase que es, bueno, en México, no sé si la llegan a ver de otra parte, de fuera, pero en México la dicen como de forma popular. No sé si proviene de algún libro sagrado o algo, pero bueno, popularmente la frase es, voy con Dios, ¿no? Si no regreso, estoy con Él. Y de hecho se imprime en un coche, se imprime en una Están Biblia. en los camiones, yo los he visto Ajá, en los camiones. exacto. Y o sea, repito, ¿no? No sé si pertenece tal cual, proviene de un fraseo más pomposo, ¿no? Y de un libro sagrado, pero bueno, popularmente se menciona así. Y ahorita como lo bien lo dices, ¿no? Creo que casi cerrabas con el tema de que la vida es de Dios y Él te la quita y te la da, ¿no? Digo, aquí yo estuve pensando varios puntos, uno de ellos justamente abordado un poquito por el lado religioso, ¿no? Y aparte de esta, ¿no? De que voy con Dios y no regreso estoy con Él. También había un pensamiento ahí que quería traer a la mesa, de Samuel, que me parece que es del Viejo Testamento. Dice que, cito textualmente, el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. Entonces, justamente casi tú lo planteas hace unos segundos. Y esta frase la traigo a la mesa porque digo, o sea, para también tú estabas tratando de desmenuzar un poco el significado de la muerte, ¿no? También creo que de la mano va el tratar de desmenuzar, tratar de averiguar, ¿no? A quién pertenece nuestra vida. Tú mencionabas, ¿no? A la mamá te dice, yo te di la vida, y, ¿no? Respétame o haz lo que yo te digo. La religión te dice a través de un rabino, a través de un líder, a través de alguien que, como tú igual, ¿no? A lo mejor, como tú igual sigue una religión, o sea, quiero decir, a la par de ti o alguien como con más nivel, te dicen que la vida es de Dios, ¿no? Él la quita. Entonces, ahí de pronto con esa idea en mente y con esas citas que ya dimos, pues yo me quedaba pensando y decía, bueno, pues, como tú decías, si a partir de este planteamiento cristiano, católico, romano, etcétera, la vida pertenece a Dios, ¿no? Y si todo lo que hacemos es una obra de Dios que actúa a través de nosotros, entonces Él te da la vida y te la quita. Pero si tú te la quitaras, porque así lo deseas, entonces es una obra de Dios también. Por lo tanto, no es un suicidio, por lo tanto es más bien muerte, ¿no? Muerte natural. Es un designio de Dios, Exacto, a eso voy. ¿no? Sí, realmente, Religiosamente hablando, religiosamente hablando, sí. O sea, sí lo, ya estaba planeado. y a pesar de que lo castigan, o sea, vaya, hablando de la religión católica, o sea, un suicida se va al infierno. Sí, es mal visto, pésimo, pésimo acto, ¿no? Pésima decisión. Pero estás negando a Dios, ¿no? Tú como, o sea, no tú, la persona Ajá, ajá, que denigra, que aborrece ese acto, que hace esa persona o lo que la juzga, está negando a Dios. totalmente. Si esa persona iba a hacer la voluntad de Dios, que era terminar con su vida, entonces está negando a Dios. Por lo tanto, Él es el que comete pecado, ¿no? Si nos vamos si nos metemos un poquito más en cuestión religión y en cuestión religión católica en específico, ¿cuántas personas no actuaron en nombre de Dios para quitarle la vida a otras personas? Ah, exacto, O también sea, la pasa. Santa Inquisición es de signo de Dios. Dios me dio el poder y me dio la potestad. Uh -huh. Ay, bueno.
tan chingón eres que Dios te habló directamente a ti, te dijo, Sí, ya. a ver, mi hijo, tú vas y le partes su madre, ¿no? O sea, Teléfono rojo así en tu escritorio, directo con Dios. digo, y no es por hacer burla de las creencias de las personas, simplemente los invitamos a que analicen y a que piensen y que abran esa cabecita que Dios les dio Que dirás, Dios, para, Dios. para cuestionarlo. Y si se las dio Dios, y si están viendo este video, ojalá le den like y se suscriban porque sigan viendo estos videos de este canal. Pero si están aquí, quiere decir que Dios planeó que vieran este canal y que le den like y se suscriban. Así que por favor, háganlo. Entonces, sí, como bien lo dices, o sea, no necesariamente, no tendría por qué ser castigado o mal visto religiosamente, ¿no? Porque simplemente es de signo de Dios. Dios así lo planeó, pero libre albedrío. Bueno, perdón, albedrío, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero no leíste las letras chiquitas. Sí. Y ahorita diste un punto súper, se me hace súper fuerte también. Todas estas grandes desgracias que han ocurrido, pues sí, por injerencia, por deseo, por voluntad del ser humano, ¿no? Estas grandes matanzas, que bien pueden ser de las matanzas más grandes de la humanidad, o hasta incluso un asesinato que pase aquí al lado de tu casa, Ujú. de cualquiera de esas magnitudes, si te das cuenta, y tiene que ver un poquito con lo que decías, de que se castiga, se juzga el suicidio, ¿no? Al menos por las personas que interpretan evidentemente la religión aquí en la tierra, ¿no? Y entonces, para el punto de vista de esas personas, supuestamente Dios pues, no permite el suicidio, ¿no? Lo aborrece, no lo tolera, es más, no va contra, no va con su ley, ¿no? El mandato de Dios. Pero, si te das cuenta, de pronto hay estas leyes como donde te dicen, oye, pues mira, si tu vecino te comete una acción contra ti, ¿no? Una acción negativa, una de los pensamientos, pues sí podemos decir muy tolerantes, muy empáticos, al menos de la parte católica o cristiana, es, pues pon la otra mejilla, ¿no? Si el otro te daña, pon la otra mejilla. Y entonces, pongámoslo así, viene una persona de estas grandes matanzas que han ocurrido, como bien decías, en toda la humanidad, en países africanos, en países caribeños, en muchas partes del mundo, una persona con mucho poder, como dices, pues dice, pues por mis pelotas yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces comete una tragedia, se comete un abuso contra otras personas y alguien que está al ladito lo ve, es alguien que sufrió ese abuso, esa matanza, esa masacre. De pronto dice, no, espérate, o sea, a mí me afectó esa persona, pero yo por ser creyente de esta religión pongo la otra mejilla, ¿no? Y este planteamiento lo que quiero llegar es que si por alguien te agrede de esa magnitud, de esa forma tan fuerte, existe una especie de perdón. Alguien que asesinó muchas personas, animales, que quemó la naturaleza, lo que sea. Sin embargo, por alguien que se quita la vida, no existe, o sea, es más, ya no es para cerrar este punto, está más penado quitarse la vida que aquella persona que mató a otra persona, ¿entiendes? O sea, Pero al final se arrepiente y ya todo sí, bien. te arrepientes y ya, pues no hay pedo. Sí, está bien mi Führer, está bien mi Führer, ya se arrepintió, pues pasa al cielo, ¿no? O sea, ¿cómo? Y entonces juzgas peor a alguien que se quita la vida, entonces, es como, está desbalanceado, ¿no? Es desproporcionado ese criterio. Totalmente. Y bueno, con todo esto, me surge una pregunta. ¿Un suicida es valiente? O sea, tomando como premisa que la sociedad o que todo lo que hacemos en el día a día, a lo mejor consciente o inconscientemente, es para tener una mejor calidad de vida, para llevarnos más a gusto mientras estamos en este plano, ¿no? Que las cremas antiarrugas para que te rejuvenezcas y comerte la placenta para no sé qué madres y bla, 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 ¿no? Muchas cosas que hacemos para no morir, para vernos jóvenes o para estar bien en este plano y durar más tiempo. Eso de alguna forma, y creo que la palabra muerte nos da mucho terror. Bueno, no, a mí no, pero creo que a la mayor parte de la gente le da como mucho terror la palabra muerte. Es un tema tabú,
No es Sí, como que se hable en la cena de Navidad, ¿no? Así de, no, oigan, cuando yo me muera, cuando alguien saca un tema de ese tipo, no, 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 es como de, no, cállate, ¿no? ay, no hablemos de cosas feas o de cosas tristes. ¿Por Negar la qué? muerte. Es incómodo, hablar de la muerte es incómodo. Entonces, todo lo que hacemos o todo lo que tratamos de hacer durante nuestra vida es para alargarlo Ujú. por un miedo que tenemos a morir, que de todos modos va a suceder, tengas miedo o no, ¿no? Entonces, podemos decir que un suicida es alguien valiente porque se enfrenta directo a la muerte, pero por el otro lado, vamos a contrapuntearlo, ok, vivir también está de la jodida. Tienes que trabajar, tienes que salir, tienes que cumplir con estándares y lo que tú quieras, gustes y mates. Y tienes que partírtela para poder comer, para poder, pues, disfrutarlo lo más posible, ¿no? Ujú. Pero está de la jodida también. Entonces, vámonos al revés. Entonces, el suicida es valiente, perdón, es cobarde por no enfrentarse a su vida. ¿Qué es un suicida? ¿Una persona valiente o una persona cobarde? Yo creo que, por ejemplo, proponiendo, dándole una de tantas interpretaciones, o más bien tratando de dar una de tantas respuestas, creo que a lo mejor eh, en la idiosincrasia mexicana, pues como en muchas culturas hay mucha riqueza, ¿no? Yo de la cultura mexicana tomaría, bueno, claro, a reserva de que haya otro país en Latinoamérica que también aplique eso, pero la cultura mexicana es muy popular, sobre todo de ahí de los años, no sé, 30, 40 para acá, y eso lo vimos en cine, ¿no? En teatro, etcétera. El valor, el valor del mexicano, ¿no? O el valor del hombre, digamos. Más allá de machismos y demás, el valor de una persona y de ese valor, cómo enfrenta incluso hasta la muerte, ¿no? De hecho, por ahí hay una obra famosa para quien no es de México, o bueno, o que no, más bien nos viven en otra parte de México, pues seguramente lo conocerán habrán oído hablar de esta película que es, este, ay, ¿cómo se llama? Espérame, por aquí la tengo. Es una película de cine mexicana que es todavía en blanco y negro. ¿El cine de oro? Sí, Actores, yo te ayudo. es uno de los de oro que es una persona que representa es que no me acuerdo si es indígena, pero bueno, es un poblador, valga la redundancia de un pueblito, y lo enfrenta a la muerte, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Espérame, ahorita se lo decimos. Mm, eh, pero justamente estoy tratando de darle este tema para lo que preguntabas, del valor o el miedo, ¿no? Yo pues, tratando de darle un enfoque, creo que se llama, ¿qué te les digo? Espera. Desde este punto de vista del valor, Macario, sí, Ah, es muy puta, no, famoso. ese es un peliculón. Ajá, ese es muy famoso, ¿no? Y Sí, justo habla de esa, no quiero decir choque, pero como de ese planteamiento, ¿no? Ese diálogo, digamos. Entonces, obviamente, bueno, la película lo aborda por ahí, por ciertos puntos específicos, pero si recuperamos el valor de esta persona enfrentada a la muerte, lo ponemos en cualquier otro contexto, pero de un ser humano que está enfrentando a la muerte, eso se me hace un gran acto de valor. Porque siento que también el quitarse la vida, el suicidio tal cual, lo podemos interpretar de muchas maneras, ¿no? Y justo es el tema un poco de este video. Y siento que uno de los motivos, como tú decías, la muerte es un motivador, ¿cierto? Se me hace una gran, gran frase. Y siento que hay gente, así como hay personas que se quitan la vida, que podemos interpretarlo. Yo lo interpreto de pronto como valor,
valor de enfrentar la muerte y salir adelante, ¿no? Porque a veces siento que mucha gente sigue viva por el miedo a morir, no por el gusto de estar vivos, ¿no? Ok. Entonces es mi planteamiento. Con ese planteamiento yo tomo la postura de decir que en gran medida el suicidio es más valor que cobardía, ¿no? Ok. Bueno, O si sea, no, ajá. en ese punto eres un poquito más valiente que la gente que le tiene miedo a morir. Al menos ya por ahí es valor. Pero ¿tú qué opinas? Espera, tengo algunas anotaciones. Sí, 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 no, sí, chalas, chalas. Am, Voy a empezar un poquito a meterme con algunos filósofos. Ujú, Me gusta mucho Albert Camus, que es el filósofo de absurdo, porque él decía que las únicas personas que se suicidan son las que previamente intentaron darle sentido a la vida. Entonces, Albert Camus te dice que la vida no tiene sentido. Por eso es el filósofo del absurdo. Es decir, si tú eres consciente de que la vida no tiene sentido y lo aceptas, es la única forma en la que vas a poder vivir a gusto. Si intentas, él planteaba eso, ¿no? Que si intentas encontrarle algún sentido, algún motivo por qué existir o por qué vivir, te ibas como que a trastornar ujú. porque no lo hay. Y eso era lo que te orillaba a suicidarte. Entonces, yo creo, este es mi particular punto de vista. Si ustedes tienen algún otro, por favor déjenme en comentarios. Serán serán revisados y podemos retomar el tema en algún otro video. Exacto. Pero yo creo que un suicida es valiente y es cobarde al mismo tiempo. Ok. Entonces, si nos vamos a esto que nos plantea Albert Camus, creo que podemos vivir plenamente sabiendo que vamos a morir y que la vida no tiene sentido. Ujú. Y creo que es una filosofía bastante buena de ver las cosas. Pero Albert Camus, por la forma de ser de ese filósofo, es extremadamente negro, oscuro para Ujú. algunas personas. Y puede ser un arma de dos filos. El decir, ya no tiene sentido la vida y decir, ¿para qué chingados sigo aquí? Y adiós. O la otra es, ok, aceptar como él lo decía, el absurdo. La vida no tiene sentido, pero pues ya estoy aquí, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, vuelvo a repetir, a mí se me hace tanto cobarde como valiente un Valiente. suicida. Cobarde en el aspecto de ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que te orilló a eso? Primero creo que tendríamos que analizar como las posibles situaciones por las cuales pasa una persona que decide terminar con su vida, que a Ujú. fin de cuentas todos tenemos la capacidad de hacerlo. Si yo quiero en este momento agarro y digo, bye. Pero a lo mejor como lo decíamos en un inicio, ¿no? Religión, la presión social, bla, 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 que también eso a lo mejor puede ser un punto en el cual eh, las personas no se suicidan, como bien lo decías, pero tampoco viven, Ujú. Ajá, ese es mi punto. ¿no? Ajá. No se suicidan, pero tampoco viven. Entonces, ¿qué haces aquí? O por Exacto. O qué, sea, ajá, precisamente por eso es el título de este video. ¿A ti qué te detiene? ¿Por qué ujú. sigues aquí? Exacto. ¿Te detiene tu religión, tus creencias, tu qué? Tu familia, algo tiene que haber
en este plano que todavía te está deteniendo para no terminar con lo que tú ya no quieres. Y además, ¿qué es lo que no quieres? La situación por la que estás pasando en ese momento, puedes cambiarla y puedes pedir ayuda y puedes ir a terapia. Vaya, ya no estamos en los años 60, donde Sí, ir a terapia era sinónimo de estar loco. o electrochoques o madrizas, ¿no? ¿Sí? Digo, para como mecanismos para tratar de curar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el punto en el que tiene que estar una persona para decir, ya no quiero vivir? ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza a ti, Arwin? Sí, y yo creo que ahí me atrevería a decir, y nada más por un sentido de reflexionar, no por como mostrar la verdad absoluta, pero tal cual como lo planteas, para este video justo estuve planteando alguna, bueno, como compilando, dándole cierta estructura, y es muy resumido esto, no es tal cual como que hablar ya de todas las millones de razones, pero trataba de contemplar, ¿no? Reflexionar sobre las posibles razones que te llevarían a quitarte la vida, ¿no? Y las asociaba como a categorías. Entonces yo se las comparto, te las comparto también. Y obviamente tú me dices los que opinas y ustedes también que nos ven, pues pónganos ahí si están a favor, en contra o nos faltó alguna, ¿no? Pero lo planteaba como puntos que te pueden marcar para ya posiblemente tomar esa decisión, ¿no? En este caso, pues podría ser por amor, ¿no? O por desamor, podría estar de la mano. Podría ser por soledad, podría ser por un fracaso, y eso tiene que ver también con éxito, ¿no? O sea, a lo mejor siempre es un claro oscuro, ¿no? O casi siempre es un, quiero decir, un balance o una ambivalencia, ¿no? Ya saben, como una, o sea, una polaridad. Y de una polaridad que no funciona como quieres, surge la inconformidad, ¿no? No estoy diciendo que esto sea la respuesta absoluta, solo es una forma en la que yo abordé. Entonces, del amor, que pues la mayoría de las personas lo llegamos a disfrutar en diferentes formas, ¿no? Familia, pareja, amigos. El desamor te rompe, ¿no? Entonces te lleva a esa decisión. La soledad, eh, que es la compañía, ¿no? Tal vez como el contraste, la parte opuesta, ¿no? Entonces la soledad, hay gente que vive bien con la soledad, hay gente que no. Puede llegar a ser una razón para que decidas, ¿no? Que tu vida termine en ese punto. El miedo eh, a algo que haya sucedido. La infelicidad, que tú bien planteabas dos hace rato, que la felicidad, que es compleja también de explicar, pero bueno, que podemos ahí como darle interpretación. Lo contrario es infelicidad y por lo tanto puede llevarte a eso. Pero yo también querría agregar, y ahorita me dices qué opinas, unas más, nada más para ya cerrarlo, que es, si se dan cuenta, mucha gente se llega a sentir frustrada o deprimida o bajoneada, para que no nos vea de otra parte que no sea México, bajoneada es como igual, deprimida, ¿no? Pero menos grave, ¿no? Por decir, temporal. Y yo lo planteaba como un tema como de, este, así lo voy a decir como, es menos esquemático, pero así, véanlo de esta forma, como que algo cambió, algo no cambió o nada cambió. Véanlo con ese planteamiento. Creo que ahí se pueden, a lo mejor, si tú quieres luz, lo podemos abordar, no sé, pero creo que son tres planteamientos. Analícenlo, creo que puede darnos para mucho. Es algo cambió, no me gustó eso, por lo tanto voy a tomar la decisión. Algo no cambió y eso no me gustó, o nada ha cambiado. Obviamente, repito, pueden darse mucho más, pero pues yo nada más quería ponerla sobre la mesa para ver qué opinan. Y de ahí creo que puede haber miles de combinaciones y bueno, cada caso es pues, complicado, ¿no? Híjole, Arwen, o sea, estás planteando cosas bastante intensas que, vaya, yo no soy psicóloga y creo que este tipo de cosas las tendríamos que tratar directamente con un psicólogo que nos explicara por qué o inclusive con una persona que lo haya pensado en algún momento. Yo también en su momento, en algún lapsus brutus, tal vez, o no, o en un lapsus muy lúcido, no he pensado en como decir ya, hasta aquí, ¿no? Eh, pero como bien lo planteas, vaya, está muy cañón, tendríamos que meternos
creo que en aguas que desconocemos. Si hay algún psicólogo que nos esté viendo, por favor, contáctenos para poder hacer una secuencia de este capítulo y, y poder discutir este tipo de cosas, ¿no? Darle más profundidad, más textura. Así es. Bueno, independientemente de esto, hay estadísticas. Sí, se ven los números, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de las cosas que investigué para este capítulo fue que 3 de cada 4 personas que se suicidan son hombres. ¿Qué tiene que ver el género? ¿Los hombres tienen más presiones que las mujeres? ¿O las mujeres piensan más en ciertas cosas? ¿O qué es lo que sucede ahí? Que vuelvo a la misma. Yo creo que es una situación como muy psicológica o también social, porque ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente que a lo mejor una mujer que tiene hijos piensa primero en sus hijos antes de ella y pues dicen, es que tengo que cuidar a 3 criaturas, ¿no? Que eso no tampoco garantiza que una Sí. mujer no se vaya a suicidar, ¿no? Y la otra creo que también es parte de la cultura o de las creencias o del punto en el que estés en el globo. Ujú. Porque, por ejemplo, no sé si conozcan ustedes a Chingu Amiga, a Sui Jin, esta chica coreana, que tuvo como muchos problemas, tuvo burnout, y lo ha platicado abiertamente, y que en Corea la situación de la vida, de la exigencia que tienen los coreanos es extrema. Y creo que no nada más Sujin, o sea, Yokoi Kenji, también el japonés colombiano, también habla de que en Japón también las exigencias son extremas. Entonces eso los lleva al suicidio. Y por ejemplo, lo que vi estadísticamente hablando es que en los países asiáticos hay 40 suicidios al día, que es un índice muy, muy alto, porque la competencia es demasiada, porque es una cuestión psicológica muy, muy extrema que a lo mejor los latinos no conocemos. Y su Chinguamiga, que la pueden buscar así en TikTok, en redes sociales, en YouTube, nos presenta y nos dice, es que yo no sabía que había otra forma de vivir hasta que conocí a los latinos. Interesante. Yo no sabía que los fines de semana se podía descansar. Yo no sabía que podías ir de fiesta sin preocuparte de nada. Porque para mí solamente era estudio, 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 trabajo, trabajo, trabajo y tan, tan. Pero es una cuestión psicológica muy, muy cabrona que se maneja en ciertas partes del mundo. Entonces creo que también influye mucho la cultura, el punto en el que estás dentro del globo, para llevarte a tomar esta decisión. Pero bueno, creo que por ahí traes tú un tema medio escabrosón, pero coqueto a haber hecho. Bueno, y nada más quería cerrar con ese tema que dices. Es muy interesante este enfrentamiento en el buen sentido entre diversas culturas, porque obviamente, aparentemente estamos todos en el mismo plano, ¿no? En el mismo planeta también. Pero bueno, así cambian la perspectiva muy cañón entre el país en el que naces, la cultura, etcétera. Como bien lo dices, en Asia es un buen ejemplo. Y, y contrastándolo un poquito con la cultura mexicana, o bien también sumándole la prehispánica, donde tenemos esta cercanía con la muerte y también se me hace muy interesante, ¿no? Retomando lo que dices de lo asiático, por ahí igual investigando para el video, recuerdo haber visto una cápsula que era como un mini documental. Luego les paso la fuente. Me parece que fue por DW o por France 24, uno de estos medios europeos. Y se me hizo que estaba muy concreto y muy bien explicado, donde había un fenómeno que le llaman hikikomori. No sé si tú lo has escuchado. Si alguien lo ha escuchado, ahí póngale en los comentarios. Pero
es un fenómeno muy, muy interesante, a lo mejor muy lamentable en cierto aspecto, pero donde, como bien lo dice Luz, de esta presión que hay en Asia, de esta forma de vida muy, muy distinta a la nuestra, donde hay presión, donde hay competencia, donde hay ansiedad, estrés de muchas formas, pero esto se da mucho en Japón, ¿no? Particularmente. Y el hikikomori es un fenómeno donde la gente conscientemente, voluntariamente, se aísla de la sociedad. Entonces, no es tanto un tema de ser, de disfrutar la soledad o de ser como a lo mejor un poco callado, tímido, o disfrutar de tu propia compañía o nada más de tu gente. No, es un tema de aislarse, de que también, bueno, depende de muchos factores, ¿no? Se da mucho también con pensionados, con personas que a lo mejor ya no dependen de involucrarse con la sociedad, y con esto me refiero a que pues están en un trabajo donde pues toman el transporte, toman un taxi, van a trabajar, ponen un negocio, o sea, muchas variables, pero estás involucrado, ¿no? Me refiero, aunque no es que seas compa de todos, pero estás involucrado, estás en la maquinaria, ¿no? Estás ahí con el día, en el rol, ta, ta, ta. Estos se da mucho con las personas que pues por diversas circunstancias se pueden aislar. Por eso les digo que tiene que ver también un poco con la gente que se retira, ya no tiene que trabajar, muchas cosas. Entonces está mucho tiempo solo, ¿no? O sola. Entonces, Voy a hacer un paréntesis aquí. sí, sí, sí. Era algo que mencionaba en uno de los primeros episodios de Filosofar. Si no los han visto, por favor, vayan a verlos, Vayan pongan a pausa, ver. vayan a verlos y regresen para acá. Que mi psicóloga, porque voy a terapia, me decía que en la antigüedad en México, la cultura mexica en específico, utilizaba como el aislamiento social como Mm, castigo ujú. y eventualmente o se mataban o morían, porque somos seres sociales, Exacto, exacto. ¿no? Entonces me hace como mucho clic con lo que estás diciendo de que a lo mejor ya no te sientes tan útil o ya no, Exacto, exacto. ¿no? Y por eso es que tu cabeza o dentro de ti dice, ya no Ajá. quiero, ya hasta aquí. Entonces, tal cual como lo dices, o sea, es un aislamiento, no les puedo decir exactamente por qué sucede, lo han identificado y por eso le ponen un nombre, evidentemente está o en japonés o en una lengua asiática, pero me parece que es en japonés. Y entonces, justo como dices, te aíslas por las razones que traen en su propia mente, te aíslas y eventualmente hay una muerte, pero esta muerte es, no es de un día, o sea, no es como que, ya me aislé, mañana me mato, es como muy lenta, pa. El fenómeno es lento, es progresivo, y el gobierno trata de interceder mucho ahí, por eso como que traen un tema de que le dicen a los vecinos, oye, pues si tú ves a una persona con este problema, obviamente, como saben, el gobierno enfoca sus recursos económicos en sus propios problemas, ¿no? Y trata de resolverlo. Bueno, en un tema ideal, ¿no? En un punto ideal. Pero el punto es que este gobierno le dice a la gente, oye, pues si tú ves este problema en tu vecino, pues avísanos, ¿no? Casi, casi. Entonces tratan de llamar a un especialista, se acercan con esta persona. A veces no tienen parientes a la mano, a veces sus parientes son muy lejanos, a veces tienen como todos, pues broncas con sus parientes, con los amigos, etcétera. Entonces todo coincide. El chiste es que todo coincide en un momento de tu vida en el que tú decides aislarte. Y ese aislamiento no termina ahí, termina en la muerte, o sea, en un suicidio. Y este suicidio es muy silencioso. Entonces, este fenómeno tal cual se enfoca en eso, y pues nada más quería cerrar con ese punto, se me hace muy interesante, muy un poco, pues ahí como lamentable, pero bueno, es un fenómeno que sucede allá. Y por eso te decía de este tema de que lo contrasta un poco con la cultura de Occidente, bueno, con el tema pues, de la cultura mexicana o incluso lo que heredamos de lo prehispánico, donde somos, como tú bien lo dices, somos seres sociables y además creo que somos muy mueganitos, ¿no? Somos muy, el tema de estar en América Latina o en México es estar con mucha familia, tener muchos vecinos, muchos amigos, está todo el mundo pegado con todo el mundo. Y no es una regla ni nada, pero quizá en muchos países de primer mundo, pues por otras variables, tienen la capacidad de, pues, no convivir con tanta gente porque, pues, no sé, por muchas cosas, ¿no? Por la lana, por el trabajo, por muchas cosas. Aquí a lo mejor
como tienes esta necesidad de salir a buscar la lana, pues convives con mucha gente, ¿no? Y tratas de buscarle con varios negocios, con varios trabajos, hasta que encuentres algo que más o menos te gusta. Y allá, por ser un país de primer mundo, se da un poco estas variables que desencadenan en este fenómeno, ¿no? Eso me hace muy interesante. Pero, te decía de otro tema que, pues, a ver qué opinas, Luz, ahí y a ver qué ustedes qué opinan de esto, pero dándole otro enfoque al quitarse la vida, ¿no? Al suicidio tal cual. Le planteaba a Luz casi en los cortes. Imagínense que están ustedes en la posición en la que están sentenciados a muerte, ya sea por ley, o sea, por un tema ahí de que hicieron algo bastante grave. Y bueno, aquí en México no aplica, pero hay países No, donde sí está. era lo que te iba a decir. Aquí en México no. No, es aquí Aquí, hagas lo que hagas, nada más te vas al voto. exacto, vas al voto un Eso rato sí, y si no tienes dinero. si tienes dinero sales rápido, ¿no? Es lamentable ese pedo, pero bueno. Pero bueno, imagínense que están en esa posición y ya es un hecho que en tantos meses están sentenciados a muerte, es inevitable, ¿no? O bien por enfermedad. También sabemos que, bueno, la enfermedad es realmente algo más seguro, ¿no? Digamos que la ley a lo mejor se puede burlar por la enfermedad, ¿no? Entonces, si una persona en esta circunstancia comete suicidio antes del tiempo que tenía asignado para morir, ¿en qué se convierte el suicidio? Se convierte, con todo lo que hemos planteado hasta ahorita en el video, pues hemos visto que en muchas religiones, en muchos temas, al suicidio le dan un enfoque muchas veces negativo, se asocia a veces con algo de qué avergonzarse, con algo de cobardía, a veces también con algo de valor, ya lo platicamos nosotros. Pero ¿en qué se convierte el suicidio en estas circunstancias? Si estás sentenciado a muerte y tú así lo decides irte antes, el suicidio es algo positivo, o sea, estás pensando que la enfermedad también te daña, ¿no? Digamos que es algo que te va enfermando, que te va haciendo sentir terrible. No sé, ¿no creen ustedes que ahí pues toma a lo mejor otro tinte, otra textura, donde le estás ganando también a la flaca, ¿no? Al sistema Mira la flaca allá atrás de ti y dices, ni madres, ahí te ves, güey, ¿no? Al sistema, decías. o al sistema, o sea, literalmente, de hecho, por ejemplo, en Suiza creo que ya es legal la eutanasia La eutanasia es un tema bien. y sin que te hagan algún análisis psicológico ni nada, o sea, simplemente llegas y dices, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí llegué, ya, Nos vemos. quiero ir, Sí. y te dan tu hojita, pero curiosamente, cuando te dan tu hojita de que tú puedes, tú tienes el poder de terminar tu vida, la gente ya no lo hace, ¿sabes? O sea, es como muy curioso y a mí me causa ahí algo, el, el, el hecho de tener la certeza y de tener el poder en tus manos, de decir, ya, tengo hasta una carta expedida por el gobierno que me da la autorización de, si yo me quiero ir, me voy. Anteriormente en Suiza simplemente lo hacían con personas, que bien lo dices, con enfermedades terminales, y primero les hacían un análisis psicológico. Actualmente ya no, ya es quien quiera, y lo hacen en una cámara de nitrógeno, que pues obviamente se va acabando el oxígeno, te quedas dormido y te ponen ahí unos paisajitos coquetos y así. Ahí quedaste. Entonces, pues lo que dices tú, o sea, también se ha visto casos, he visto casos, no recuerdo, posteriormente si quieren les investigo las fuentes, de reos en Estados Unidos que se adelantan, Mm. ¿no? Que dicen, pues mañana me toca morir, pues me mato hoy. Y seguro, este video no va a ser monetizable para animales. Pues sí, sí. Pero porque dicen, ¿por qué alguien más va a decidir cómo voy a morir? Exacto. Y volvemos a la misma, ¿no? Volvemos Ahorita la a lo que pregunta. estábamos diciendo en un inicio. Entonces ellos deciden quitarse la vida y ahí se acabó. Y cuando tienes
una situación de enfermedad. Inclusive hubo, creo que un caso muy, muy sonado en el cual una mujer dijo que ya no quería seguir porque su enfermedad iba a ser degenerativa, que se iba a poner muy mal y ya no quería seguir y ya no quería seguir. Dijo, nada más quiero pasar tanto tiempo con mi familia y tan se acabó. Inclusive uno de sus hijos, creo que su único hijo, la apoyaba y estaba con ella y decían, sí, mami, yo te ayudo, yo te apoyo. Y creo que fue en Latinoamérica, no recuerdo bien, la verdad, pero fue un caso sumamente sonado y la mujer ganó el juicio en el cual, o sea, ¿a qué punto tienes que estar legalmente bien, moralmente bien, éticamente bien, con tu Dios o con tu Supremo bien, para poder tomar la decisión de ya no querer vivir? Pero bueno, esta mujer ganó como el caso y dijo, sí, ya. Y te digo, su familia también la apoyó y toda la cosa, y pasaron lo que le restó de vida o lo que ella decidió que restara de su vida, la pasaron increíble. Inclusive hay películas, hay canciones, hay muchas cosas que te hablan de estos temas que a lo mejor son como complejos, como lo decíamos en un inicio, es un tabú el hablar de la muerte, el hablar son cosas malas, son cosas que no se deben de hablar. ¿Para qué piensas en eso? Claro, si fueras hedonista totalmente al 100%, pues es comprensible, ¿no? La muerte es algo que va a suceder eventualmente, ¿no? Eso era lo que pensaban los hedonistas, va a suceder eventualmente. Mientras tanto, no me preocupo. Cuando llegue, pues ya ni siquiera voy a tener por qué preocuparme. Pero creo que sí es un acto muy valiente en este aspecto de a lo mejor tener una enfermedad. Cuando hiciste una ojetada y estás en el bote, simplemente es pinche orgullo, creo yo, ¿no? Sí. Creo yo, que es como pinche orgullo así de, chinga su madre, el sistema, me la pelan y voy yo. Ajá. O al menos eso es lo que yo creo. Si ustedes están en contra, si estoy diciendo pura pendejada, déjenlo en los comentarios. Sí, que es un tema de que pues, este güey se fue sin pagar, ¿no? Casi en el restaurante y comió y se fue. Ajá. Sí, básicamente. Pues fíjate que por ahí, ya igual de otra variante del tema, quería plantearte otro punto. Por ejemplo, estuve ahí analizando, ¿no? De este tema, me gustó mucho esta parte que decías antes de la muerte como un motor, tanto para motivarte a seguir vivo, como para enfrentarla, ¿no? En caso de que pues, alguien esté en esa postura de pues, querer terminar ya con lo que tiene, ¿no? Obviamente, pues ahí el tema es respetuosamente hablando para quien se sienta en ese planteamiento, pero bueno, la idea que te pongo sobre la mesa es justo si la muerte es esta constante, o sea, tomamos como que la muerte es una constante, si la muerte está presente en todo. Es algo real. Es algo real, está presente en todo. Te puede atacar de improviso, no como así como alguien que está ahí al acecho, pero pues te puede llegar, ¿no? Entonces, lo que he planteado es que de alguna forma la evolución del ser humano, tanto que el nivel de vida haya aumentado, ¿no? O sea, hasta lo que la medicina y los tratamientos pueden lograr, que llegues a, no sé, 100 años, 110 años, lo que sea. Tanto como sociedad que hemos evolucionado, como culturas, etcétera, es una especie de evolución, ¿no? Sí, sí ha habido un progreso. Obviamente hay unas fallas, claro, como todo, pero bueno, ha habido también muchos progresos. Entonces, de alguna forma, el planteamiento es que la evolución, pensemos en los cavernícolas, ¿no? Le decía a en estos cortes que luego tenemos, que pensemos que ahorita que... Oh, si esto es en vivo, Arwi. No, es en vivo. Guiño, guiño.
Pero ya después vamos a hacer transmisiones ya así fresquecitas y para que estén ahí. Buzos tienen que darle suscribir para que les llegue la notificación. Entonces, Que le pongan a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando hagamos en vivos, porque ya vamos a empezar a ya hacerlo. vamos a empezar a hacerlos tal cual y pues que participen, ¿no? Tal cual ahí, que estén con nosotros y pues echemos toda la asadora ahí. Entonces, le planteaba a Luz que este tema de la evolución como ser humano, como sociedad, como familia, etcétera, de alguna forma es escapar a la muerte, ¿no? Si se dan cuenta, por eso les decía, hagan este ejercicio mental de pensar que somos cavernícolas ahorita, ¿no? Mágicamente. Y salimos de la cueva y entonces hay por ahí una serpiente, te muerde, te mueres. Te caes de un árbol, te raspas, estamos pensando que no hay medicinas, o sea, somos cavernícolas, te pegas en la cabeza, te abres, te sangras, te mueres. Te enfermas de una gripe, la más chafa de todas, te mueres. No es COVID. No, 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 todavía no llegamos al COVID. Llega un pinche lobo, te muerde y te mueres, ¿no? O sea, la muerte está ahí como al acecho porque es justo esto que nos rodea, ¿no? Y es esta constante que está presente ahí, como este valor que está por ahí. Y entonces, de cierta forma, lo comparo tanto a la evolución como con la vejez. Si se dan cuenta, la vejez, ¿por qué llegas a viejo? Pues porque no, parece obvio, pero porque no mueres, ¿no? Evitas la muerte lo suficiente para llegar a una edad de sabiduría, de experiencia, etcétera. Entonces, estos dos temas se juntan en un sentido en el que negamos la muerte, ¿no? Entonces, el negar la muerte está un poco relacionada con un progreso, con un avance, o sea, con una lucha en la que ganas, ¿no? Entonces es otra perspectiva de ¿ustedes creen realmente que en la antigüedad había un cavernícola que se planteaba quitarse la vida? Puede ser, no digo que no, pero como que el miedo a morir era un motor, como bien lo decía Luz, ¿no? La muerte se vuelve un motor. Eh, eh, entonces se me hace muy interesante como esta evolución. Sí hemos evolucionado pues, por comer carne, por la agricultura, por vivir cerca de donde hay agua, Por ser por sedentarios, sedentarios, por tener tu por la, maíz ahí al lado. por la inteligencia, por la medicina, por todo lo que ha evolucionado. Ahí luego a lo mejor puedo hacer un videito también de que algo que me planteaba, creo que mi cuñada, me parece, que está bien interesante. Hay todo un estudio y todo un tema ahí muy desarrollado de que se sospecha que algunas drogas alucinógenas o un poco más leves tuvieron que ver en la evolución del cerebro y la conciencia humana para llegar a donde estamos, ¿no? Lo cual me parece muy interesante, pero creo que es igual otro tema. Pero el chiste es que al final, donde estamos parados ahora, si lo analizan, es una especie de carrera. También la vida a veces también es como un poco la carrera contra la muerte. Y entonces la negación es lo que a veces nos mantiene vivos, ¿no? Lo decía Luz, lo planteó muy bien hace rato también, a través de distintos filósofos, distintos planteamientos, la negación a la muerte, ¿no? Y retomo este punto donde decimos que en México, como les decía, no sé si en otras partes de América Latina, supongo que sí, hay este acercamiento con la muerte, también es muy interesante, ¿no? Es en un tema religioso, en un tema espiritual, en un tema cultural, el El harakiri, acercamiento a ¿no? la... Ajá, o sea, el tener un altar, ¿no? El tener a tus parientes ahí. No, o sea, el harakiri, el hecho de tú matarte porque hiciste algo deshonroso, Ah, ajá, eh, este, en Oriente, me ¿no? parece que es en Japón, Ajá, sí. donde se aplica el harakiri, que también lo retomamos Latinoamérica, no sé si toda Latinoamérica, pero en México es como muy común llegar como a este criterio del harakiri, ¿no? Es que te hiciste el harakiri porque te autoalbureaste o porque hiciste alguna estupidez, ¿no? Como que te ahorcaste y luego te tocaste, ¿no? Ajá. Entonces, es porque hiciste algo deshonroso y quieres demostrar que tienes honor. O sea, ahí el suicidio está bien visto. El harakiri es una práctica común. Ujú. Volvemos a lo mismo, es cultural, es de dónde naciste, en qué parte del globo terráqueo estás ubicado. Exacto.
Y es Bueno, Ajá, no, dime. independientemente de esto, o sea, la evolución que, como bien lo decías, de la época de las cavernas, que a lo mejor la expectativa de vida era muy, muy baja, ahorita que ya tenemos personas que viven más de 100 años y que decimos, ¡oh! Y, ¿no? Y vamos y les preguntamos y han salido reportajes de que, ¿y cómo le haces para vivir, o sea, cómo le hiciste para llegar a este punto? A vivir más de 112 años, por decir una burrada, ¿no? Y la gente te dice, pues, divirtiéndote, pasándotela bien, ¿no? Disfrutando. No con esto quiero decir o menospreciar o darle importancia a la gente que decide terminar su vida, porque no es el caso. O sea, yo creo que, por favor, si alguien está viendo este video y alguna persona cercana o no cercana exclamó su sentir de querer terminar su vida, háganle caso, no lo tomen a la ligera, por favor no lo hagan. Y por favor no le digan, ay, ¿para qué te deprimes? Échale ganas. Ay, No, no, por favor, no. O sea, acudan a esas personas, pregúntenles, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué forma te puedo ayudar? Eso es lo mejor que puedes hacer con una persona que está al borde del suicidio o que tiene ansiedad o etc, etc. Es lo mejor que puedes hacer. Preguntarle cómo le puedes ayudar. Por favor, no lo tomen a la ligera. Y a lo mejor ahorita estamos desglosando como varias situaciones o varias cosas que pueden llevar a una persona a tomar esa decisión, pero no lo tomen a la ligera, por favor, porque, porque se ha documentado muchos suicidas que tienen una sonrisota de oreja a oreja y que al día siguiente ya no están. Entonces pongan mucha atención y si alguna persona que está viendo este video le ha pasado por la cabeza o está en una situación muy complicada, no les voy a decir que no, tampoco les voy a decir que sí, simplemente pregúntense, ¿realmente no me gusta cómo estoy viviendo? ¿O de plano ya no quiero vivir? Porque si no te gusta cómo estás viviendo, busca ayuda, busca terapia, busca alguien, algún profesional que te pueda ayudar, orientar en toda esta situación. Porque se pueden cambiar las cosas. Si bien la muerte es uno de nuestros motores, es la forma en la cual tú vas a poder tomar la decisión de decir, ok, no me gusta cómo estoy viviendo en estos momentos, ok, la cambio. Chingue su madre y a ver qué pasa. Pero por favor, no lo tomen a la ligera y piénselo antes de. Y si pueden hacer algún cambio, busquen ayuda. Si de plano ya no soportas el estar como estás y ya no puedes hacer nada, como en el caso de una enfermedad, como el caso de, no sé, de un preso que dudo mucho que nos esté viendo. Bueno, y muy respetable tu decisión. Vuelvo a repetir, no te voy a decir que está mal, no te voy a decir que está bien, simplemente busca ayuda si la necesitas. Pero bueno, después de este pequeño corte, de por favor, piénsalo antes de. También me surge un poco el cuestionamiento, Arwen, de qué piensan o cómo sienten las personas que quedan vivas ante la muerte, ante una persona que se quita la vida. Porque a lo mejor tú agarras y decides ya hasta aquí, pero ¿qué hay de las personas que se quedan vivas y que te tenían un cierto aprecio? ¿Cómo reaccionan ellas
y si en algún momento tú como suicida has pensado en esas personas, ¿sabes? O A mí me sea, mm, una muerte a lo mejor de una, como bien lo dices, y de este miedo al morir y de la expectativa de vida y la chingada y que podemos vivir ciento y tantos años, dices, un viejo, bueno, ya lo esperas, ¿no? Como que por eso era lo que planteaba en un inicio, o sea, ¿a qué edad? Como que ya eres más consciente de que te vas a morir. Porque ahorita yo veo a mis papás y mis papás hablan de estos temas que tienen 70 y tantos años y para ellos es como de, pues ya me estoy preparando, pero para mí todavía es incómodo. No voy a decir que no, o sea, todavía es incómodo el pensar o sí, el pensar que mi papá pues ya no va a estar en algún momento o que mi mamá ya no va a estar. Es incómodo y sí los detengo un poco, pero los trato de escuchar y trato como de balancear este rollo. Pero ¿qué hay de esas personas que sí quedan? O sea, no nada más es la persona que murió, hay un trasfondo. Yo tuve la experiencia un poco, pues sí cercana, con ya hace unos años y hasta este video, pues más o menos me acuerdo, pero un cuate de unos cuates, o sea, como parte de una bolita con la que alguna vez convivía, eh, se suicidó, un chavo, recuerdo, y fuimos al funeral y todo. Entonces, pues, entonces, digo, no era el que más convivía con él, aunque sí lo estimaba, lo traté un par de veces, pero quien más lo trataba, por ahí se corría la idea, ¿no? El recuerdo de que, justamente como lo decías, Luz, justo esta persona parecía estar muy bien, o sea, relax, chido. Sí había tenido algunas sospechas, ¿no? Según algunas personas que convivían más con él, o de una forma una conexión más fuerte o más íntima, Uh-huh. más cercana, pero pues bueno, los que nada más era como un compa, pues sí, ¿no? Nos sacó de onda y todo. Y fue, pues sí fue fuerte, ¿no? Porque esta persona se quitó la vida y me parece que fue, o sea, su mamá me parece que fue la primera en verlo, ya, pues, ya siendo ahí en su casa, ¿no? Ya sin vida y pues me parece que fue la mamá la que lo encontró y pues obviamente imagínense ahí el madrazo, ¿no? Es algo pues muy, muy fuerte. Como dice Luz, yo también lo respeto, o sea, no es como, el video no es ni por error para juzgar ni nada, es para evaluar todas esas circunstancias, para ver filosóficamente hablando, pues todas esas ramitas que tiene el tema y pues irlas ahí tratando de analizar, ¿no? De entender. Uno no es como juzgar, es más bien tratar de entender qué sucede y obviamente con su ayuda, ¿no? Porque pues, para eso es un colaborativo este espacio y yo lo vi desde lejos, no fue algo así como no una amistad tan de años, pero aún así fue pues, lamentable y nunca nos supimos por qué pasó. Obviamente hay gente cercana a esta persona, era un chavo, eh, que lo juzgó de alguna forma, ¿no? Positiva tal vez, otros de forma negativa, alguien que no entendió ni por qué, y siempre este sentimiento como más allá de como bien dices, Luz, justo que se me hace muy, muy adecuado tratar de acercarte respetuosamente a esa persona que se siente desprotegida o que perdió el rumbo o algo, hasta donde esa persona lo permita, pues creo que es humanamente válido, ¿no? Pues, sí, pero también, no sé, hay gente que a lo mejor lo juzgó sin saber y yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque juzgarlo sin saber no es señalar ni nada, pero es a lo mejor que tampoco te acercaste a esa persona. Y no es porque lo hayas, o sea, porque lo hayas podido convencer o porque hayas podido extraerle unos minutos de felicidad o porque lo hayas podido apoyar o lo que sea. Y no es tu culpa para nada, pero
sí creo que hay una diferencia entre el entendimiento, esta situación pasó, pues es muy lamentable, a juzgarlo sin haber tenido ese acercamiento y, y aún así señalarle, ¿no? Creo que ese ahí es como el tema, pero pues sí te saca un buen de onda y justo tratamos de encontrarle ese sentido al tema, ¿no? Y pues creo que es un punto fuerte de terminar con tu vida porque pues ya lo abordamos de diferentes puntos y pero yo pues trato como dice Luz, recalco ese punto, ¿no? Si crees que hay una solución pero no la hayas, a lo mejor en una persona distinta a ti pues puede ser que esté un poco ese apoyo, pero bueno, sí. Voy a citar a María Elena Vences, que fue nuestra profesora de filosofía y de ética en la preparatoria. Ajá. Ella tenía un dicho que hasta la fecha yo lo ocupo. Si tiene solución, no es un problema. Y si no la tiene, tampoco lo es. Creo que esas palabras son increíbles y son muy poderosas. Sí. No sé si, hablando un poquito de los capítulos anteriores, Arwen, ¿qué decías? Que cuando una persona famosa se hace como más evidente y la chingada y bla, bla, bla. Si no los han visto, vayan a verlos, por favor. Los videos anteriores. Este, no sé si recuerdas la muerte de Robbie Williams, Mm, el actor, que él se suicidó. ujú. Y, y dices, güey, o sea, es un actor, era un actor súper famoso que había hecho películas increíbles, Mr. Mrs. Doubtfire, El nombre bicentenario. ajá, ajá, ajá. O sea, y que tenían a lo mejor la vida que muchos soñamos tener, fama, fortuna y demás, y él decidió quitarse la vida. Ujú, ¿Por qué? Realmente la felicidad, ¿qué es? Y creo que ese es un tema completamente aparte, ujú, sí. ¿no? Y un tema muy extenso, porque quiero pensar que las personas que deciden quitarse la vida es porque están en una situación que ya no le encuentran como salida y que están mal, que se sienten muy tristes, que se sienten a lo mejor abandonados, que ya no pueden más con lo que están cargando, que tienen demasiado peso encima. Entonces, ¿para dónde jalas? Si también una persona que supuestamente tú es exitosa y que le va poca madre, se suicida. O sea, tú pobre mortal, ¿qué chingados esperas? Sí. Literalmente, ¿qué te detiene? Y como dice el título de este capítulo, ¿a ti qué te detiene? Creo que también es un. Oye, ¿habías terminado? Sí, adelante, Ah, adelante. creo que es un punto desde un enfoque obviamente de análisis, no es, pues, como les decimos, siempre respetuoso, donde es un tema esquemático eh, desde donde nosotros podemos abordarlo, a tratar de analizarlo, donde son todas estas variables que dependen de ti, todas estas variables que dependen de los demás, y ese mix, ¿no? Ese conjunto, porque, o sea, como bien dices, o sea, pueden ser por unas razones cabroncísimas que no podemos tal vez entender, de que esa persona toma cierta decisión, o al menos en primer paso se lo plantea, y es justo esta dinámica entre si fue algo que tú hiciste, si fue algo que viviste, etcétera, si fue algo que alguien más te hizo pensar, ¿no? Y eso me hace reflexionar mucho en un tema que planteamos al inicio, nada más quería retomarlo como para quizá darle un poco ahí medio cierre, pero entre de
diferentes enfoques que ya le hemos dado al tema, tratar de reflexionar, tratar de encontrarle esa verdad de quién es la vida, ¿no? O sea, desde un punto de vista religioso, que ya lo habíamos planteado antes, la vida es, pongamos un ejemplo, ¿no? De la religión cristiana, guión católica, con las similitudes que tiene, pero bueno, hay un planteamiento muy conocido que es que Dios, como ya hasta citamos por ahí una parte de la Biblia, que Dios es dueño de tu vida, ¿no? Entonces, hay otras partes donde poníamos el ejemplo hace rato del preso, ¿no? Que se da quizá más en Estados Unidos o en otros países, donde tiene esas dinámicas, esa forma donde la ley llega hasta ese punto de decidir quién vive o no. Entonces, ahí en esos casos, el Estado es el que tiene potestad sobre tu vida, ¿no? En otros casos, lo decimos un poco de pues, esta idiosincrasia mexicana, pero a veces las mamás dicen, yo te di la vida, ¿no? Y pues, hazme caso, cabrón. Ujú. Pero lo que planteo son estas tres, vemos como tres esferas, si lo quieren ver así, lo que sea, pero eh, tres entes o tres fuentes o tres orígenes de donde proviene tu vida, ¿no? De tu familia, de tu mamá literalmente, a menos que hayas nacido en un laboratorio, que está medio raro, pero podría ser, pero de la mamá, ¿no? Nacimos de la mamá. Si naciste en un laboratorio, déjanos tu En comentario, el like. unicornio. Ajá, soy unicornio y nací en un laboratorio. Pero este, mi vida pertenece a Dios, si así lo crees. Mi vida, el Estado me obliga por la fuerza a disponer de mi vida o de mi familia. O una cuarta, que también es muy viable, ¿no? Mi vida me pertenece a mí. Entonces, parece sencillo, pero es difícil de vislumbrar, ¿no? Porque si mi vida me pertenece a mí, pues entonces yo solo decido qué hacer con ella, ¿no? Oye, tiempo. Ujú. Pero aquí nos hace falta plantear una situación que no hemos planteado durante todo este video, Ajá. que es la reencarnación. Ah, Que ya lo habíamos hablado en alguno de los cortes, ahorita se me vino en la cabeza, sí, sí, sí. que es como un reset, ¿no? O Ajá. sea, no importa si te mueres, vas a reencarnar y vas a seguir. Y dependiendo de la cultura, de la creencia y de lo demás, ¿no? Pero es una parte bastante importante porque entonces aquel el suicida, perdón, ¿ah? ¿En qué se convierte? En solamente un reiniciar la computadora. Mm. El chin no guarda el archivo. Sí, exacto. Error, fatal error. Y vuelves a empezar. O sea, entonces, ¿qué paz pueden llegar a tener los suicidas en decir, ya no quiero y ya estoy harto? Si existe la reencarnación. Ujú. Si tú crees en la reencarnación, entonces no tiene como que mucho sentido el suicidarte, ¿sabes? Porque, o a lo mejor sí, Vas a porque, regresar otra vez a bueno, lo mismo, ¿no? ajá, pero a lo mejor la cagaste muy ojete y dices, bueno, reiniciar el sistema, ¿no? Y ya, y vuelvo a empezar. Pero, por ejemplo, también existen estas sectas, que no sé si las conozcas. Desafortunadamente o afortunadamente yo caí en una de ellas, que son estas madres de bota 4 y Herbalife. Ah, no, sí. bota rojo y la madre media. ¿Qué te dicen? Que tú solito te provocas absolutamente todo, y si te duele la cabeza es porque tú así lo quisiste, y si te torciste una pata es porque tú así lo quisiste, y tú eres y son como de estos, son como de estas personas. La verdad a mí no me funcionó y respeto a las personas porque también conozco gente que ha tomado estos talleres o cursos, no sé cómo llamarles, que les ha ayudado y qué chido, ¿no? Muy respetable. Pero a mí no. Para mí fue como me siento como en una cárcel, porque no te dejan hacer absolutamente nada. Simplemente tienes que estar escuchando lo que el líder dice. Y si te tuerces una pata, no puedes tomar este analgésico. Si te duele la cabeza, tampoco. Sí,
No te puedes enamorar durante el tiempo que estás en el curso o en el taller. No Ah, puedes tener relaciones, o sea, ay no, es una cosa muy ojete para mí, pero bueno, muy respetable. Y a lo mejor mucha gente que ha estado en esas madres se va a encabronar porque voy a revelar varias cosas que suceden allá adentro, ¿no? Sí te dan un altibajo emocional porque te hacen abrazarte. ¿Y qué le dirías a tu niño, a esa persona que de 6 años, que eras tú, pero de 6 años, ¿no? Y abrázalo y quiérelo, y por qué tu papá y por qué tu mamá y la madre y media, ¿no? Pero espera. Ok. Todo va en el sentido de tú te lo provocaste y tú lo eres, y son de estas personas que si lo decretas, lo tienes. Que era lo que te decía en un corte, ¿no? A huevo, yo voy a correr un pinche maratón, pero no tengo piernas. ujú. Y ellos te van a decir, sí, pero te puedes poner unas prótesis y poca madre y vas a correr el pinche maratón porque tú lo decretaste. Mm. Y así de, güey, pero pues ni siquiera tengo dinero para las tortillas y tú quieres que me ponga unas pinches prótesis. Es que tú te lo tienes que generar. Genératelo. Si tú lo quieres, puedes tener ese dinero. Y si tú lo quieres, no sé qué. Y la sociedad y este tipo de cosas te, 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 te bombardean de que a huevo tienes que estar al 100 y de que tienes que ser feliz y que tienes que ser el número uno y que tú puedes. Ay, como dice Odín Duperón, no sé si lo conozcan, búsquenlo por favor, es buenísimo este hombre. Es muy complicado aceptar que soy un número 4. Que vayan y se partan la madre el número 1, el 2, el 3. Yo aquí los espero, yo soy un 4. Que ese es otro tema que tenemos que tocar, Arwen. ¿Qué es la felicidad? Mm. Porque está muy cabrón, porque todo el mundo y que creo que también es parte de lo que pasa en Corea, que era lo que estábamos hablando hace rato, que tienes que ser el número uno, el número uno, el número uno. Pero ¿qué significa ser el número uno? Y no solamente es el talento, y no solamente son las ganas, y no solamente es que lo decretes. A lo mejor también es suerte. ¿Y cuál es el pedo si no eres un número uno? Puedes estar feliz siendo un número 40 y sin pedos. Y no te va, y a lo mejor no te va a pasar por la cabeza suicidarte. Pero también la presión social, la presión de mil y un cosas, de tu familia, de tus amigos, bla, 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 que ya hablamos de las familias, de las relaciones con amigos tóxicas, vayan a verlos. Exacto. Pero también esto influye en tu persona, en tu ser. Entonces, ya no sé ni para dónde hacerme en cuestión de por qué suicidarte. Escuché un video de una entrevista que dijo Odín Duperón con Adrián Salama, un psicólogo, donde dice Odín Duperón, si te vas a suicidar, no te suicides por cosas pendejas. Que era lo que decía María Elena Vences. Si tiene solución, no es problema. Si no la tiene, tampoco lo es. Ujú. Si puedes cambiar las cosas, no mames, güey, o sea, vive, que es diferente a decir, de verdad, yo ya no quiero vivir. Si ya de plano no quieres vivir, adelante, hazlo y tienes todo el derecho, y independientemente de tu religión y de lo que sea. Tampoco estoy exhortando a que la gente se suicide. No, claro. Simplemente tienes todo el derecho y tienes el poder de hacerlo.
Cualquier persona puede. Sin embargo, no te, literalmente, como dice Odín Duperón en esta entrevista, si no la han visto, búsquenla en YouTube, así como Odín Duperón y Adrián Salama. No te suicides por cosas pendejas. Y si tienes solución, busca ayuda. Puedes cambiar las cosas. Si la muerte está tan presente y que es un motor para poder cambiar, para poder vivir, también es un motor para poder cambiar las cosas. Güey, estoy fumando y ya tengo cáncer de pulmón, me voy a morir. Pues deja de fumar, pendejo. Fácil. Pero es que ya me voy a suicidar porque tengo cáncer de pulmón y no quiero dejar de fumar. Bueno, pues esa ya es tu decisión, güey. Y si no lo quieres cambiar, pues también es viable, o sea, tampoco te voy a juzgar. Changos, creo que ya nos alargamos un chorro algo. ¿Quieres como comenzar a hacer conclusión? Sí, creo que sí. Te cedo la palabra. Pues va, obviamente hay unos temas que faltan por abordar, a ambos se los quedaron ahí unos en la lista, pero no se preocupen, o sea, al final si también ustedes tienen por ahí algo que faltó cuestionar, poner ahí en la mesa, pues déjenlo en los comentarios y pues con gusto, ¿no? Podemos dar continuidad al video, como decía Luz, tal vez con la ayuda de algún psicólogo, tanatólogo, etcétera, que nos den una perspectiva más enriquecedora del tema. Pero Bien. bueno, con lo que platicamos en este video, pues yo me gustaría concluir con... hay una frase que por ahí tomé de Saramago, me gustan mucho algunas de sus obras, me gusta mucho cómo escribió, o como, bueno, me gusta cómo él llegó a escribir sus libros, entonces de él recuperé una frase, me gusta mucho y creo que viene al tema de este podcast, ¿no? Entonces, tal cual es esta cita de una persona que se suicida usa un derecho sobre su propia vida. Nadie le puede negar eso, sea cual sea la autoridad que se oponga, civil o religiosa, ¿no? Entonces, con esa frase, pues, respetuosamente, coincido en el sentido de que, pues, es tu vida, o sea, respeto la religión en la que creas, etcétera. Si eres tú o alguien con quien tú tienes contacto que ha considerado esa decisión de llegar a ese punto, pues creo que sí habría que reconocer que pues la vida te pertenece a ti nada más. Las cosas por las que decidas hacerlo pues son tuyas, ¿no? Pero como decía Luz, pues preferentemente, y esto nada más queda como una recomendación, pues que trata de que no sean cosas que pues bien se pueden superar con ayuda profesional, con apoyo, etcétera. Entonces, nada más recalcar que pues sí es tu derecho a tu vida, ¿no? Y recuperando también un poco lo que decía Luz, ¿no? El sinsentido que por ahí planteaba Camus. En lo personal yo coincido con eso, o sea, la vida es un poco, me parece un poco caótica, me parece un poco sin sentido a veces, me parece que tiene muchas cosas ahí que pues quedan como confusas, como inconclusas, etcétera. Hay cosas que nos agradan, hay cosas que no. Yo puedo entender eso, puedo lidiar con eso. No, no es que tenga control, simplemente puedo tratar de lidiar con ese sinsentido. Y otro punto, creo que a veces me considero un poco nihilista, digo, a veces no lo había reflexionado así, creo que en esta etapa de vida soy un poco nihilista, pero creo que por ahí un término que encontré que me agrada bastante, que es como un nihilismo funcional. Entonces, eso nos ayuda como a entender de que pues, hay un sinsentido en la vida, justamente con el punto anterior, y al hacerlo funcional significa que tú puedes tomar un poco de esa filosofía del nihilismo o de esta forma de ver la vida y simplemente entender que muchas cosas no tienen sentido, pues, hay cosas que no puedes cambiar y
como nada más como decía Luz, si son estas banalidades, y no lo digo respetuosamente, o sea, son banalidades cosas que pues, como el dinero o cosas así que no pueden cambiar. Ahora, una enfermedad pues es otro pedo, pero pues el dinero, la chamba, la colonia en la que vivo, pues pueden ser El amor. banalidades que con cierta ayuda, cierto apoyo o cierta reflexión que te tomes un momento, etcétera, podrías verle otra perspectiva, ¿no? Entonces, este nihilismo funcional me parece sano en el sentido de que pues, entiendes que nada de esto tiene sentido y lidias con ello, lo aceptas. No es mágico, ¿eh? No es una fórmula mágica, es simplemente una perspectiva, una forma de ver la vida. Y pero que es tu derecho, al final lo que hagas con ella, pues tiene validez también las decisiones que tomes, pero pues igual recalcar que pues en la medida de lo posible, pues que no sea por trivialidades, ¿no? Lo que te acongoja y te impide seguir con tu vida, ¿no? Y pues en este sinsentido, ya para cerrar mi punto, en este tema de sinsentido, en este tema de que a veces todo parece que está como confuso o no va para ninguna parte, pues tratar de aferrarte a lo que te mueve, tal cual, como decíamos hace unos momentos, la muerte a veces es un motor, entonces también hay cosas en la vida que nos aferran a ello y pues tal vez es un tema muy personal encontrarlas y pues aferrarnos a ellas y quizá eso nos pueda ayudar a seguir aquí un ratito más, ¿no? Y pues con eso concluyo y le quiero dejar la palabra a Luz, para ver qué opina. Bueno, Erwin, pues a mí me gustaría concluir con que abracemos a nuestra muerte, que era lo que decían los antiguos yaquis. Ellos decían que, que nuestra muerte estaba a un brazo de distancia del lado izquierdo y que si la abrazabas y si tú eras consciente de que vas a morir, podías vivir de una mejor manera, que es lo mismo que te plantea Schopenhauer y que te plantea Camus. Inclusive los estoicos, los hedonistas, ves como de, pues cuando llegue. Sin embargo, si eres más consciente de que vas a morir, volvemos a la misma de que es un motor. Eh, Tratar de tomar esas decisiones día a día, esta situación que planteaba en un inicio de, tomo una decisión pensando en, quiero morir por ello, todos los días, y que no se te olvide, porque cuando se te olvida y de repente sucede, o de repente suceden cosas que no quieres o que no te gustan o con las que no estás a gusto, es cuando empiezas a pensar en quitarte la vida. Entonces creo que si eres totalmente consciente de que vas a morir y si llevas esto a lo mejor a algún extremo, si hay alguna persona que nos está viendo y que tiene esta situación o este pensamiento de querer terminar de plano ya con esta vida, lo exhorto y lo invito a que lo vea de esta forma. No me gusta lo que tengo, entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y a partir de esa premisa, poder empezar a buscar una forma diferente de hacer las cosas. Y que con esa misma muerte que tienes ahí a un lado de ti, porque esa es una realidad, para nacer, perdón, nacimos para morir. Es un hecho, va a suceder. Lo hagas tú o suceda naturalmente. Es un hecho. Entonces, ¿qué más da que sean más años, que a lo mejor tú puedas cambiar las cosas a hacerlo ahorita?
gente que nos está viendo, no sé si de México, de otro país, de otro estado, bueno, nosotros estamos en el Estado de México, Ciudad de México. Cuestiónense un poquito más y abrácenlo, porque bien la muerte puede ser un gran motor para hacer cosas extraordinarias y para hacer las cosas diferentes. Si ya no puedes, busca ayuda. Y pues bueno, sí, también soy un poco nihilista y también estoy de acuerdo con el absurdo de Albert Camus, en el cual, pues, si la vida no tiene sentido, pues ya estás aquí, haz lo que quieras, lo que sea. Depende de tu moral o de tu amoralidad, de tus creencias y de lo que tú quieras. Si el hecho de hacer alguna u otra cosa perjudica a un tercero, pues a lo mejor ahí ya puedes como ponerle algún límite, si te nace. Pues, sé que también hay gente o sea, necesitamos tener como esa antítesis para poder estar bien. Entonces, no creas que no eres funcional, eres importante para alguna persona. Y a lo mejor es muy estúpido decirlo de esta forma, pero creo que tienes alguna función que hacer, a lo mejor no para ti, a lo mejor para otra persona. Y eso la usabilidad te puede dar como el valor o el empuje para seguir en esta vida. Si es eso lo que te mantiene en este mundo, también está chido. O sea, no te sientes ni más ni menos. El consumismo es otra cosa que nos falta tocar, que si tienes el iPhone 10, que si tienes el iPhone bla, 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 20,000, o sea, no importa. Creo que lo que decía Albert Camus de no encontrarle sentido a la vida, de no buscarle un sentido a la vida, era precisamente eso. Y también Schopenhauer hablaba de quitarnos todos los deseos. Y vamos más para allá. Marx te habla del consumismo. El, el estar queriendo cambiar de celular o porque no tengo el celular y ya estoy pensando en quitarme la vida, o sea, de verdad no vale la pena. Eres importante para algunas personas porque somos seres sociales y seguramente dejaste marca en alguna persona. En lugar de buscar una forma de terminarlo, a menos de que ya sea un caso muy, muy extremo, como bien lo hablamos durante este episodio, una cuestión de salud, que de plano ya no quieres vivir así. A lo mejor es una cuestión de salud degenerativa en el cual ya vas a estar muy, muy mal. Adelante, hazlo. No soy quien para juzgarlo, de ninguna forma. Simplemente piénsalo bien. Y si es tu decisión, adelante. Pero si tienes solución, piénsalo 3 veces. Y busca ayuda. Yo con esto concluyo, Armin. Creo que a pesar de que intentamos como que llevar el tema un poquito Ligero, ¿no? O sea, light, creo que no había forma de... Pero bueno,
También las personas que si saben que alguna persona está como en esta situación o en esta disyuntiva de terminar su vida, por favor, hagan algo, apoyen, ayuden y no les digan, ay, ya no te deprimas o échale ganas. No, actúen. O inclusive creo que la cosa más bella que te pueden decir en ese momento es, ¿cómo le hago para que tú desistas de esa decisión? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque creo que también es parte de la importancia de que no le importas a nadie y que el hecho de que tu vida exista o no, no cambiaría las cosas. No tomen a la ligera una situación así e intervengan. Aunque lo literal, o sea, yo creo que casos extremos requieren medidas extremas. Aunque lo tengan que amarrar y llevarlo al psicólogo o al psiquiatra, por favor, háganlo. Porque a lo mejor esa persona no está viendo algo que debería de. En lugar de pensar en la muerte como una solución, véanla como un motor, que era lo que pensaban los antiguos yaquis. Abracen a su muerte, que está, según los yaquis, que está a un brazo izquierdo de distancia. Abrácenla y hablen con ella. Y pregúntense cada día que despierten, ¿estoy dispuesto a morir por esto? ¿Sí? Si la respuesta es sí, háganlo. Si la respuesta es no, pues no. Pero vivan y disfruten este momento, porque el tiempo es oro, literal. Que ese es otro tema que tenemos que tratar. Sí. El tiempo. Pero bueno, así concluimos este episodio de Filosofar. Estuvo rudo, estuvo fuerte. Por favor, les volvemos a decir que vamos a empezar a hacer episodios en vivo, así que suscríbanse, activen la campanita para que les avise que vamos a tener live. Y pues síganos en nuestras diferentes redes, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Telegram, que vamos a empezar a subir contenido diferente, divertido y también para que les, o sea, divertido para que les haga pensar. Exacto. Y pues no sé, ¿quieres cerrar con alguna otra cosa, Arvin? Pues también, o sea, recuerden darle like si les gustó. Si llegaron hasta acá, pues muchas gracias. Compartan si a alguien le interesa alguno de los temas que ya hemos tratado. Si no han visto los anteriores, pues échenles un ojito. Y comenten todo lo que nos quieran compartir. Siempre es bien recibido y obviamente nutre la comunidad y pues ahí pueden salir cosas interesantes para armar otro tema, ¿no? Y algo que nada más quería cerrar es una frase que por ahí me decía Luz, y tiene que ver con el canal, ¿no? Más allá de los temas que hablamos, que es que, si no me corriges, Luz, la filosofía es no solo para analizar, sino para llegar a transformar incluso. Entonces, es una frase ahí que se me hace muy fuerte. Era lo que decía Marx, Uh-huh. que la filosofía no solamente es para analizar. Si no te gusta tu realidad, la puedes cambiar. Entonces, justo con esa frase, pues ya terminamos. Pues ya no, para no repetir los temas, igual nada más, por ahí vamos a dejar las redes sociales, pues si nos quieren seguir por otro lado. Y pues nada, pues muchas gracias nuevamente por llegar acá. Y no se pierdan los nuevos episodios, los próximos episodios que van a estar bastante buenos. Y además vamos a tener diferentes secciones, así que vamos a empezar a analizar filosofía actual
de los TikTokers, de Quai, de Facebook, de diferentes plataformas. Ujú. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo y esperamos que a partir de esta nueva sección podamos tener nuevos invitados, que por ahí yo ya tengo como 2, 3 que me gustaría traerlos para acá. Así que activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esto fue Filosofar. Mi nombre Filósofa. Yo soy Arwin. Nos vemos la próxima. es buenas noches, o buenos días, o buena tarde. Bye.